Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros como invitado el maestro Guillermo Marín Ruiz, que nos está hablando acerca de la toltequidad y de los toltecas. En el rumbo anterior ya nos dio una semblanza muy amplia acerca de estos dos conceptos. Y me gustaría preguntarte, Guillermo, el término tolteca es así como se le nombra, digamos, a los mayas, a los aztecas, a los olmecas, etcétera. ¿O es un grado, como un grado, digamos, de evolución? Bueno, mira, primero tendría que decirte que el náhuatl es una lengua franca de la náhuatl. Se supone que antes de la invasión había más de 250 lenguas en lo que hoy es México, 250 culturas. El otro punto, y además náhuatl quiere decir en náhuatl hablar claro, y fue una lengua construida por consenso de todos los pueblos. Se pusieron de acuerdo en encontrar una forma de comunicarse horizontal, de modo que todos los pueblos tenían dos lenguas, su lengua madre y el náhuatl para comunicarse con otros pueblos. Segundo, te diría que el náhuatl va desde Nicaragua, que náhuatl quiere decir hasta aquí la náhuatl, Nican, Aguac, hasta el sur de Canadá y abarcaba las islas del Caribe. Las islas del Caribe eran pueblos mayas, taínos o caribes, pero mayas, así como decimos mayas, tzotzil, tojolabal, también estos eran mayas. Entonces, en lengua maya, en lengua náhuatl, tolteca quiere decir persona de conocimiento. Es un grado, vamos a decir, como decimos hoy, un doctor, o no, doctor, una gente que tiene un doctorado. Bueno, pues esta gente tiene el más alto grado académico después de un bachillerato, después de una licenciatura, una maestría, una licenciatura y un doctorado. Ahora, los toltecas tenían un centro generador que fue Teotihuacán. Teotihuacán y todos los tolanes nunca fueron ciudades, no fueron fortalezas, no fueron palacios, eran centros de investigación y estudio. Eso es muy importante. Si tú vas de una manera descolonizada a Monte Albán, a Teotihuacán, a Palenque, te das cuenta que eso no era una ciudad, ni siquiera un centro habitacional. Es un centro de investigación, especialmente astronómico, matemático y de lo que hoy llamaríamos física cuántica. Por eso no entendemos esos edificios. Entonces, los toltecas eran un grado de conocimiento y la cultura, hay gente que lo confunde, cree que dice cultura tolteca. No es una cultura, ni tampoco es una etnia. Los toltecas podían ser mayas, zapotecos, purépechas, de cualquier pueblo. Cuando llegaban a ese grado de conocimiento, se les distinguía como tolteca. Entonces, eso que tú dices podría aplicarse para la actualidad, es decir, personas de la actualidad podríamos ser toltecas. De hecho, existen los toltecas, es otra de las cosas importantes. La colonización desde Hernán Cortés se nos ha hecho pensar que se destruyó, se acabó. No, nuestra cultura está vivita y coleando, nada más que no está a ojos del invasor colonizador. Entonces, es importante tener esto muy claro porque nuestra cultura es una cultura viva. Y así como todas las civilizaciones, es como decir hoy en la India, el hinduismo ya está acabado porque hubo una colonización inglesa. No, el hinduismo está ahí. O por ejemplo, el confucianismo en China. En fin, todos estos conocimientos ancestrales siguen vivos. Lo que pasa es que la cultura occidental pretende, y bueno, ya ha hecho un esfuerzo físico por destruirlos, un episteme global que ha hecho Occidente, pero insiste en su discurso
de suponer que esto ya está extinto, que no existe, que ya está superado, no es cierto. La Toltecayo y los toltecas siguen vivos, pero uno de los preceptos de los toltecas modernos es la libertad ilimitada de ser un desconocido. Es decir, ellos no se dejan tocar, no se dejan ver, pero mantienen el conocimiento y va a ser revelado en su momento, que ese es el mítico, el mito del esperado regreso de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no es un personaje, es un conocimiento que llega a nosotros, y que Quetzalcóatl viene justamente de un concepto filosófico que es el quetzal, como el ave que se eleva, que busca el desarrollo espiritual, y el coatl, la serpiente que repta sobre la tierra. Entonces, el equilibrio entre la parte espiritual y la parte material de nuestra vida, y que cuando la equilibras, encarnas el Quetzalcóatl como una figura filosófica, Silvano. Sí. Y entonces mencionaste acerca de Teotihuacán como uno de los tolanes en donde eran centros de investigación, pero he escuchado que hay personas que piensan o creen que los toltecas son aquellas estas figuras, esos que le llaman algunos tótems, que son unas esculturas que están en Tula. Y entonces dicen, bueno, pues es que de ahí eran los toltecas. Obviamente esto debe ser una equivocación, ¿es así? Brutalmente. Mira, Teotihuacán era un lugar en el que iban todos los investigadores de todo el Anáhuac, desde Nicaragua y hasta el sur de Canadá y de las Antillas, iban a este lugar que era como hoy lo que podía ser para nosotros la ciudad universitaria, la UNAM. Iban ahí y llevaban sus conocimientos y los socializaban, los difundían, y también recibían los otros. Justamente hoy acabo de hablar con un nahuatlato, una persona que habla náhuatl, y me decía que Teotihuacán es el lugar que realmente su traducción filosófica es algo así como el lugar de la abundancia del conocimiento. Entonces la gente iba y daba su conocimiento, su tequio, su guelaguetza, y recibía el conocimiento, de modo que por eso hay arqueólogos como Bernal que no se explican después de hacer todo un libro, una investigación sobre Teotihuacán. Él llega a esta conclusión, dice, no, no me puedo explicar cómo es posible que Teotihuacán tuvo más de 6 siglos de hegemonía en el Anáhuac sin las armas, sin una religión universal o con pretensiones universales, sino no se explican por qué. Si tú, por ejemplo, ves Monte Albán en su fase 3, que es la última de su abandono, va a tener el mismo tipo de arquitectura que Teotihuacán, talud y tablero, pero eso lo ves en la zona maya, lo ves en todas partes. Es decir, que Teotihuacán era como el centro generador y difusor de la Toltecayot, y por eso hubo ese gran desarrollo que nosotros nos llama mucho la atención, el entender la diversidad en la unidad. Fuimos y somos una civilización diversa, pero unida por una matriz filosófica cultural que se generó desde la época de los olmecas, en el periodo preclásico formativo, pero que encontró su mayor esplendor en el periodo llamado clásico. Okay. Silvano. Ahora que mencionaste la palabra armas, me llama la atención. Entonces, bueno, ¿no había guerras? Sí había guerras, y si fuera así, ¿de qué tipo había, no? Bueno, mira, es una de las cosas que el problema de Occidente, que es el que nos investiga y nos juzga, si ves las culturas egipcias, mesopotámicas, chinas e indias, todas están sustentadas en la cuestión militar y comercial. Nosotros no. Por ejemplo, nosotros nunca tuvimos moneda y no tuvimos propiedad privada. Y fíjate bien, las armas que recibimos de la época de las cavernas prehistórica, la época prehistórica, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, la honda, después de haber inventado, por ejemplo, la cuenta perfecta del tiempo con 5 calendarios lunar, solar, venusino, de las Pléyades y la cuenta larga,
o inventamos la primera calculadora del mundo, no ábaco como los chinos, sino una calculadora para hacer operaciones muy, muy sofisticadas de cálculo, o que fuimos los primeros en inventar la primera democracia más antigua del mundo, la democracia tolteca, que sigue en funciones hasta nuestros días, o que fuimos los primeros en inventar el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad, que duró por lo menos 3,000 años. Qué interesante que nunca inventamos una sola arma. Las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, con esas mismas enfrentamos la invasión europea. Ahora, me preguntas si había guerras. Bueno, yo te respondería metafóricamente, pues hasta en las familias los hermanos se pelean, ¿no? Pero no son pleitos a muerte, ¿no? Y eso hay reconciliación. Y además, en esta época del periodo clásico, también hay que entenderlo, no había una homogeneidad en el conocimiento, como siempre también sucede en una familia, pues hay hermanos que son muy estudiosos, muy responsables, y también hay fichitas, ¿no? Entonces, pues también había pueblos que no se desarrollaban tanto como otros, culturas que no se desarrollaban tanto como otras, pero que pues con los principios de los valores de la Toltecayo, los pueblos vivían en santa paz y vivían, si no había dinero y si no había propiedad privada, ¿qué le vas a quitar al vecino que tú no tengas? Tu vecino de enfrente o tu vecino del pueblo del otro lado de la montaña. Entonces, por lógica, las guerras, los conflictos son parte de lo humano, pero esos conflictos se llevaban en otra dimensión. Ahora, también los toltecas tenían lo que se conoce como guerra florida, pero era una guerra espiritual interna para luchar contra el peor enemigo que cada uno de nosotros tiene, es decir, ese sato que está dentro de nosotros que nos arrastra a la estupidez humana. Entonces, esa guerra que hacía cada guerrero y cada guerrera era para luchar contra ese enemigo, y para eso buscaba la ayuda del espejo humeante, Tezcatlipoca, que te permite verte a ti mismo, saber cuáles son tus defectos y luchar contra esos lastres. Silvano. Muy bien, pues me surge otra pregunta, pero yo creo que esa, a ver si me la respondes en el siguiente rumbo, porque este ya se está acabando. Todo esto que explicas, me imagino que entonces o no tenían una religión como la entendemos actualmente, o sí la tenían, pero porque Es que digo, para cómo se comportaban, pues creo que no la necesitaban una religión como la que ahora hay con mandamientos y cosas por el estilo. Pero en el siguiente rumbo, por favor, porque ya se nos termina el tiempo. Por favor, mi estimado Guillermo, estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está con nosotros el maestro Guillermo Marín, que nos está hablando acerca de la toltequidad y los tolteques. Nos vemos en el siguiente rumbo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación.